continuamos escuchando la mañanera de lo que sucedió el día de hoy, martes 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, que por cierto le pegó muy duro el presidente López Obrador a su tocayo por apellido López Dóriga. Escuchemos algunas de las preguntas y reaccionemos a ellas. Mi iPhone 25. Vamos con las dos compañeras. Compañero, quedó pendiente. Y aquí tengo Víctor Buendía, Carlos Pozos y Hans Salazar. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, el 16 de diciembre pasado, un grupo de 2.400 trabajadores de Petróleos Mexicanos agremiados en la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros presentaron una primera denuncia ante el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Ellos están haciendo esta comunicación al gobierno de Estados Unidos, en específico al Departamento del Trabajo, que dispuso esta línea roja para quejas de los trabajadores de los tres países, porque después de un año de intentar solucionar las demandas que tienen, no se les escuchó. Se hicieron algunas mesas de diálogo, incluso participó la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo, y al final la Secretaría del Trabajo canceló estas mesas y ya nadie los está escuchando. Ellos han denunciado que en agosto pasado se les aumentó 10 años la edad jubilatoria, por ejemplo, que hay jornadas laborales de algunos de los trabajadores, sobre todo en la refinería Cadereyta, donde se presentan los peores casos, pero también en plataformas y en otros lugares donde hay jornadas laborales de hasta 32 horas seguidas, cuando pues la ley del trabajo y todos los convenios internacionales que ha firmado México establecen 8 horas las jornadas laborales. Hay jornadas de 24 horas, etcétera. Los peores casos son 32 horas. Además, hay algunos ingenieros y técnicos que no han tenido vacaciones en 4 años, desde que empezó el actual sexenio, y muchos de estos problemas ellos dicen que se derivan de que hay 1.780 plazas que no se han ocupado, o sea, vacantes, plazas de confianza, y que esto hace que los pocos ingenieros que están pues tengan que cubrir esas plazas con estas jornadas laborales. Además, pues no se les reconoce como sindicato, no dejan que la Unión, la UNTIP, pues acompañe a quienes son investigados, como sí ocurre con el Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana, de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ¿no? Y tampoco tienen pues contrato colectivo de trabajo con Petróleos Mexicanos. Entonces, derivado de que pues no se logró en todo este año tener pues estas soluciones a sus demandas, ellos ya presentaron esta primera comunicación ante el TEMEC y van a ir en enero con una denuncia pues mucho más ampliada a Estados Unidos. Entonces, preguntarle, presidente, si hay alguna manera de atender pues todas estas situaciones, que en caso de que se compruebe que hay injusticias como estas jornadas laborales o que no se les haya dado las vacaciones, y que se regrese pues al periodo anterior de la edad jubilatoria que se tenía de 55 años, ahora ya se fue hasta los 65 años, e incluso hay algunos trabajadores, según las denuncias que hemos obtenido en Contralínea, que ya tienen más de 65 años y no los jubilan precisamente por estas vacantes. Pues si se pudiera atender toda esta temática pues antes de que amplíen su denuncia ante Estados Unidos. Sí, yo creo que podrían ustedes explicarlo, ¿no? Bueno, efectivamente, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos recibimos un comunicado de los técnicos y profesionistas que pertenecen a la UNTIP. Por instrucciones del presidente, los 10 años que se habían otorgado en el 2015, se nos instruyó para que en el Consejo de Administración de Pemex se cambie, porque nada más es para los de confianza. Es una norma que se tiene que cambiar adentro del Consejo de Administración, no se necesita ningún cambio en la ley, el presidente ya dio esa instrucción. Por otra parte,
En este momento, el Instituto Mexicano del Petróleo está capacitando a 600 nuevos ingenieros que van a ocupar plazas dentro del Sistema Nacional de Refinación, porque sí tenemos un déficit de ingenieros de operación y de mantenimiento. A lo largo de más de 15 años no se preparó el cambio generacional. Por instrucciones del presidente, se abrieron estos cursos donde ya el Instituto Mexicano del Petróleo está capacitando a ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos y ingenieros electricistas, que se van a sembrar, por así decirlo, en las 6 refinerías, y que parte de ellos también van a tripular la refinería de Dos Bocas. Este es un tema que ya se está atendiendo, y sobre las demandas, pues sin duda Petróleos Mexicanos va a tenerlo que atender. Sí, en el caso de las jornadas laborales fuera de o con mayor número de horas, decirle que no es cierto. En el caso de quienes trabajan en plataformas, pues es sabido que pasan 15 días, ese es su régimen de trabajo contractual, 15 días arriba, 15 días abajo, pero de ninguna manera excediéndose el número de horas. En el tema de vacaciones tampoco, por ley en Petróleos Mexicanos todos los trabajadores reciben sus vacaciones, es un derecho de ley. No tenemos nosotros ninguna queja específica de alguien que se esté quejando de que no haber recibido vacaciones. Si existiera alguno, con muchísimo gusto lo atendemos, pero no obedece a la verdad el tema de sobrecargas de trabajo y de no pago de vacaciones. Entonces, ¿esto que están denunciando ante el TEMEC sería falso, estos 2 puntos? En esta parte concreta de vacaciones y exceso de trabajo por sobreturnos, totalmente. ¿Y lo de las 1,780 plazas vacantes? No hay plazas, no faltan técnicos en Petróleos Mexicanos. Tan no faltan que se van relevando su número de horas y entran los relevos a cubrirlos. No tenemos ese problema. Presidente, y en otro tema… Bueno, eso es muy importante también rectificarlo, lo decía hace algunos días el presidente López Obrador, el tema de Pemex. Pues desafortunadamente los sindicatos también, es como las televisoras, los periodistas los siguen aullando por el chayote, y los sindicatos pues no se van a dejar tan fácilmente también. Entonces es ahí donde está el punto de que sí, de que no, de que esto, de que aquello, y van a hacer ruido, van a seguir haciendo ruido. ¿Por qué? Porque están perdiendo muchos intereses económicos, sobre todo. Imagínense todo lo que se ganaban o se robaban por las cuotas sindicales, eran miles de pesos, millones de pesos, y pues es allí el fondo de toda esta situación. Pero en Pemex no, decía el presidente López Obrador, en Pemex no existen ese tipo de cosas en este nuevo gobierno. La corrupción ha ido escalando, perdón, el combate a la corrupción lo ha ido escalando, lo ha ido atacando muy bien, y pues ahí están las situaciones. Entonces, eso es muy importante rectificarlo. En Pemex, este tipo de cosas son mentiras.